Gloria a Dios, Padre Santo, estamos aquí una vez más en un programa de Renace Conciencia Cristiana. Esta vez, como lo habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? En la cuarta parte del tema, el verdadero reino de Dios. El verdadero reino de Dios, un placer de nuevo estar por aquí, ¿verdad? Y en esta cuarta parte, de este tema, estaremos presentando, ¿verdad? Y escudriñando la parte 2 de la entrevista de Nicodemo a Jesús, porque en la tercera parte de esta serie, El verdadero reino de Dios, estuvimos hablando de la parte 1 de la entrevista de Jesús. ¿Verdad? ¿Qué podemos, ¿verdad? Porque queremos que ustedes nos acompañen, oyentes, ¿verdad? Escucha, todo el que se pueda conectar, ¿verdad? Que está en las redes, que tenemos en las redes, ¿verdad? Podremos identificar en esta entrevista la religión denominada, representada por Nicodemo, a la que no debemos pertenecer hoy día, porque Dios no nos llama a representar religiones y menos denominaciones, ¿verdad? Y vamos a ver la representación del verdadero reino de Dios en Jesús de Nazaret Cristo, y es lo que nosotros debemos permanecer y pregonar hoy día. La palabra dice, pastora, ¿verdad? Que está por ahí la pastora, nos acompaña, ¿verdad? Que permanezcamos en Cristo, porque nosotros tenemos que permanecer en la vid para dar frutos, pero la vid, como dice la palabra, ¿verdad? Es Cristo, no es más nada. Entonces vamos a estar presentando ese enfoque, ¿verdad? Esos dos enfoques, la representación de la religión y la representación del reino, que es la que nosotros debemos pertenecer. Pastora, gracias por estar aquí nuevamente. Te damos, Dios te bendiga, ¿verdad? Por estar aquí nuevamente, ¿verdad? Acompañarnos. Y queremos, ¿verdad? Que puedas presentarte por ahí hoy y saludar a la audiencia. Bueno, le doy un cordial saludo a todos los amigos y pastores y que nos han seguido a través de esta serie que hemos estado exponiendo. Todo ha sido con el propósito de Dios para traer una revelación fresca de su palabra. Que el Señor los bendiga en este día y la palabra se haga rema en su vida. Amén, pastora, así mismo es, ¿verdad? Que esa es nuestra intención. Hay cosas bien profundas aquí que nosotros no estamos, vuelvo y decimos, no estamos trayendo una juzga para señalarte ni nada, estamos trayendo una conciencia. Por eso el programa se llama Una Conciencia Cristiana. Y que si la conciencia, cuando uno habla la verdad, cae fuerte, cae duro, pues por supuesto, ahora la palabra confronta a uno, ¿verdad? Porque a veces hay enfoques que están mal ubicados en nuestras mentes. Y ese es nuestro enfoque, que nosotros queremos que usted, oyente, que usted ministro, que usted que nos escucha, ¿verdad? Caiga en el enfoque correcto, el enfoque que es de la palabra, ¿verdad? Y vamos a titular este programa, sin más preámbulos, ¿verdad? La cuarta parte del reino de Dios, los requisitos para entrar al reino de Dios. Repito, los requisitos para entrar al reino de Dios, porque hay requisitos, pastora, para entrar al reino de Dios. Jesús nos los dejó saber, ¿verdad, pastora? Amén, claro. Amén. Entonces estaremos hablando de esos requisitos para que se te revele, ¿verdad? Se nos revele o podamos ver el reino de los cielos, ¿verdad? Porque nosotros, para poder ver el reino de los cielos, tenemos que tener ese requisito, ¿verdad? Y verlo es revelarse. Y pues vamos a ver también, bien importante, la resistencia que se manifiesta en la religión denominada. Es decir, en Nicodemo se va a presentar esa resistencia. Pastora, ¿pero por qué? Porque Nicodemo no puede creer en Cristo Jesús y trata de entender las cosas primero, ¿verdad? ¿Nos quieres comentar algo sobre eso? Bueno, porque ahí nosotros podemos ver, primero la palabra nos dice y nos enseña que la verdad nos hace libres. Y esta es una de las razones por las cuales nosotros hemos estado exponiendo el verdadero reino de Dios. ¿Sabe? Cuando la verdad se revela a tu vida y tú la aceptas, entonces tus ojos espirituales son abiertos. Y eso era lo que Jesucristo quería, que Nicodemo viera
y entendiera ese reino que él le estaba presentando. Santo, aleluya. Pero la religiosidad que él tenía y que él enseñaba, lo tenía ciego de esa verdad. Pero vamos a estudiar todo esto. Amén, pastor, así mismo es. Y por tal razón, lo que acabas de decir, ¿verdad? Por tal razón, Cristo en su gracia, su amor y misericordia, ¿verdad? Lo confronta. Confronta al sistema eclesiástico religioso denominado, ¿verdad? Es largo este título, es decir, el sistema eclesiástico religioso denominado, ¿verdad? De aquel tiempo, porque eso existía en aquel tiempo, por parte de Cristo. La confrontación viene por parte de Cristo y su palabra, porque es su palabra, que es lo que sucede o pasa hoy día en muchos concilios, lamentablemente, ¿verdad? Porque la palabra confronta estas cosas para que nosotros, si estamos en concilio o somos líderes de concilio, nos corrijamos y no seamos como Nicodemo, ¿verdad? Dios no quiere que seamos como Nicodemo, pastora. Entonces, antes de proseguir, ¿verdad? Si usted no ha visto la tercera parte, la segunda parte y la primera parte de este tema, ¿verdad? Arriba en Facebook usted va a encontrar los links para poder accesar en esas partes en YouTube. Pero si usted está en YouTube y no está viendo en YouTube, usted va a poder accesar eso en la descripción. Vamos a dar esos links de esos videos por ahí para que usted, ¿verdad? Venga viendo la primera parte, la segunda parte, la tercera parte y la cuarta parte, que es esta que estamos haciendo, ¿verdad? Le dejaremos también los links para nuestras redes sociales, ¿verdad? En Renace estamos como el usuario de Renace en Facebook, es Renace 777, ¿verdad? Allí nos puede dar like, allí comparte el contenido, ¿verdad? Para que más personas se enteren, sean edificadas en estos temas que muchas veces no se hablan, ¿verdad? Y estos contrastes que son difíciles de expresar, ¿verdad? Y en Renace God Kingdom nos llamamos así, ¿verdad? En YouTube. Así que síganos allí en el canal, ¿verdad? Dele like con la intención no de uno ser famoso, como dicen por ahí, o me conozcan a mí, sino la intención de que este mensaje llegue y de que a usted le llegue una notificación, porque para nosotros, pastora, ¿verdad? Es importante que esto se conozca, ¿verdad, pastora Gladys? Amén, amén. Claro, amén. Que sí. Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? Como estamos diciendo, con uno de los requisitos, ¿verdad? Con uno de los requisitos primordialmente para que nosotros podamos entender cómo se puede revelar, ¿verdad? El reino de Dios a nuestro entendimiento, ¿verdad? Que era lo que trataba Jesús. Y Él pudiera ver, ¿verdad? El reino de los cielos, que significa, ¿verdad? Tener la revelación, ¿verdad? Tener la revelación, y veremos la resistencia que manifiesta, porque la manifiesta la religión denominada o Nicodemo, ¿verdad? Porque no puede ver lo que Cristo Jesús dice y trata de entenderlo primero. Pero pastora, tenemos que creer primero para luego entender, ¿verdad, pastora? Explícanos. Correcto. Eso es realidad. Hay que creer primero. ¿Por qué? Por la fe. Porque creemos sin haber visto. Pero hoy en día el concepto que tiene nuestra sociedad es que ponemos primero el razonamiento humano y nos hacemos 20,000 preguntas para después venir y decir, ahora sí yo creo. ¿Pero por qué? ¿Porque entendiste? No, el evangelio no es eso. Exacto. Es por fe, no por vista. Por fe. Amén. Y pastora, aclarando ese punto bien poderoso que acabas de decir, por fe a la palabra de Cristo, no por fe a leyes de hombre y concilio. Porque eso es lo que le pasaba a Nicodemo, que Nicodemo estaba alineado a esas leyes de concilio eclesiásticos religiosos, y él decía, espérate, entonces, ¿qué es esto que me está diciendo este hombre? Entonces, ahí es que vamos a ver. Entonces, vamos a empezar rapidito, ¿verdad? Dice, Jesús va al grano, ¿verdad? ¿Por qué Jesús va al grano? Porque Nicodemo viene con la intención, ¿verdad? Que estamos viendo en el otro programa, un breve resumen, ¿verdad? De entrevistar a Jesús. Viene de noche, valga la redundancia, que lo explicamos en el otro programa, y quiere entrevistarlo, ¿verdad? Lo quiere entrevistar porque él dice que nadie manifiesta esos milagros y esos prodigios, ese poder en ninguno, ¿verdad? Desde el judaísmo que él estaba allí, ni el fariseísmo, que era la denominación, y él dice, tú vienes de Dios, yo lo reconozco, y yo sé que eres maestro por eso. Y entonces por esa razón Jesús aquí le va al grano.
¿Pero por qué? Porque Jesús estaba interesado en la salvación de Nicodemo. Si vemos en la palabra más adelante, Jesús no quiere condenar a nadie, y menos a Nicodemo, ¿verdad? Es fuerte con Nicodemo, pero no lo quiere condenar. Y yo te digo otra cosa, pastora, y lo aclaramos, ¿verdad? Nosotros aquí no venimos a condenar a nadie. Tampoco venimos a señalar esa religión denominada, sino queremos que esa religión se arrepienta y vuelva al lugar de como se dice por ahí, ¿verdad? La senda antigua, ¿verdad? El camino verdadero. Esa es la intención. Correcto. Y otra cosa, hermano, también yo sé que hay mucha gente de otras religiones, musulmanas, bautistas, de diferentes religiones, testigos de Jehová, mormones, los santos de los últimos días. Nosotros lo que queremos que usted, amigo, que pertenece a este grupo, usted tenga una revelación de parte del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y esta es la verdad que le estamos exponiendo. Santo, pastora, gracias. Así es. Así tú no lo has podido decir mejor, ¿verdad? Por tal razón, Jesús le da a conocer a Nicodemo, ¿verdad?, el requisito primordial. Repito, Jesús le da a conocer a Nicodemo el requisito primordial que debemos o deben tener los seguidores de Dios, ¿verdad?, los ministros y los que predican la palabra, su palabra, ¿verdad?, la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es el requisito. Vamos rápidamente a Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Dice así la palabra, pastora Gladys. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Voy a repetir. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, le decía a Nicodemo, ¿verdad?, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Coméntanos, pastora, ese versículo. Wow, quiere decir que para ver el reino hay que nacer de nuevo. Santo, amén. Es importantísimo que tú puedas nacer de nuevo para poder tener la revelación. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver la revelación. Es decir, pastora, que nosotros no podemos venir con superficialismo ante Cristo. No. Tenemos que aceptarlo verdaderamente para poder entonces recibir esa revelación y podamos ver, ¿verdad?, el reino de Dios. Pero aquí hay un punto bien importante, pastora, que Jesús le dice a Nicodemo, ¿verdad?, con el de cierto te digo, lo dice 2 veces, ¿verdad? Y Jesús lo que está enfatizando, ¿verdad?, la importancia a Nicodemo de lo que va a decir, ¿verdad?, o lo que va a revelar. ¿Qué nos dices de eso, pastora? De esa enfatización de Jesús. Sí, por eso es que él lo dice 2 veces, de cierto os digo. O sea, le está dando un énfasis a lo que él va a exponerle a Nicodemo, para que Nicodemo abra sus oídos y lo pueda entender lo que él le quiere decir. Amén. Amén. Ahí tenemos que acordarnos aquí que son palabras espirituales, o sea, que no son palabras que vienen de la carne, ¿verdad? Y entonces le está diciendo a Nicodemo, en otras palabras, Nicodemo, es muy importante lo que te voy a decir, préstame atención, ¿sabes? Entonces, segundo, ¿verdad?, para ver el reino de Dios, para verlo, ¿verdad?, que quiere decir, como dice la palabra ahí, ¿verdad?, que el que no naciere no puede, pero para verlo, es decir, ¿verdad?, que eso quiere decir que se te revele, ¿verdad?, tengas la revelación del misterio del reino de Dios, ¿verdad? Porque hay que entender algo, pastora, que no a todas las personas se les revelan el misterio de Dios. Dice la palabra, ¿verdad?, que solo es a los discípulos. Eso lo estuvimos revelando en videos atrás, ¿verdad? Creo que fue en el video 1, en el 2, de la parte 2 del verdadero reino de Dios. Está poderoso eso, pastora. Amén. Entonces, definitivamente. Entonces, para que pueda entender el misterio espiritual, Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Pero ¿qué significa, pastora, nacer de nuevo, verdad? Y yo quiero explicarte algo para que tú nos des la opinión, ¿verdad? Nacer de nuevo significa
como primer paso, no estoy diciendo que es lo único, como primer paso es creer en Cristo, ¿verdad? Lo que dejó en la Biblia escrito. El oyente que me escucha, para tú nacer de nuevo tienes que creer en la Biblia, en lo que hay escrito ahí, en ese libro sagrado, que yo le llamo las Sagradas Escrituras. Ese es el primer paso, ¿verdad? Y eso es lo que le faltaba a Nicodemo, creer en Él. ¿Cuál sería la consecuencia, ¿verdad?, de no nacer de nuevo, ¿verdad? Que no podíamos ver, que no podíamos tener la revelación, y que en este caso Nicodemo no tendría la revelación. En otras palabras, Nicodemo, o el que no nazca de nuevo, ¿verdad?, no tiene el entendimiento espiritual de lo que es el reino de Dios. Coméntanos un poco sobre eso, pastora. Sí, definitivamente. Por eso es que cuando nosotros hablamos de las cosas bíblicas, tenemos que tener un corazón dispuesto y consagrado y lleno del Espíritu Santo de Dios, para nosotros poder entender, comprender y asimilar la verdad que está en las Sagradas Escrituras. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Y que le contestó el apóstol, le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe? En ese momento lo reconoció. Reconoció que era el Hijo de Dios que estaba frente a él. Pero seguimos. Y así mismo es como dice pastora, tenemos que estar llenos del Espíritu, ¿verdad? Para poder, ¿verdad?, entender estas palabras que Jesús está diciendo, ¿verdad? Que el que no naciera de nuevo, ¿verdad? Que ese es el requisito primordial. Pero, pastora, quiero dejar un punto bien interesante y bien enfático, ¿verdad? Enfatizante, vamos a decirlo así, enfatizante, que esto aplica, esto que estamos diciendo, no es para los que están en la iglesia nada más. Esto aplica para los que no están en Cristo y no siguen a Cristo. Correcto. Exacto. Y las personas, este punto es controversial que voy a decir, y es bien fuerte, pero lo voy a decir. Y las personas que están superficialmente en Cristo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que son unos religiosos o religiosas que creen más en los protocolos, en las liturgias, en las normas y visiones de hombres. Eso es ser un religioso. Y eso no es lo que Dios quiere que nosotros seamos en la vida, porque si estuviéramos en esa postura de creer más en protocolos, liturgias, normas y visiones de hombres, nosotros fuéramos como Nicodemo, pastora. Porque será Nicodemo. Correcto. Por eso lo hemos visto en la religión tradicional, donde hemos visto una serie de protocolos y de liturgia, pero eso es religión. Sí. Y hay que saber distinguir la verdad de la religión. Exacto. Porque lo que pasa es que si nosotros entramos en esas situaciones, pues nosotros nos secamos, porque nosotros no podemos estar todo el tiempo en una manera protocolar humana, eclesiástica. Nosotros dependemos de la presencia de Dios para nosotros no secarnos espiritualmente. Y eso es lo que pasaba con Nicodemo. Pero vamos a entrar entonces en el punto 2, que ¿verdad?, que es en el versículo 4, ¿verdad? Ya revelamos el 3, versículo 4 de Juan, porque estamos hablando de Juan, capítulo 3. ¿Qué vamos a ver aquí, verdad? Veremos cómo la religión denominada, es decir, Nicodemo, se resiste o se levanta contra el reino de Dios, representado en este caso, ¿verdad?, y la justicia representado por el Rey de Reyes y el Rey de los cielos, el Cristo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? La contestación de una persona que necesitaba nacer de nuevo. Y yo le digo hoy a la religión denominada que necesita nacer de nuevo, que necesita entender este concepto para sacarlo de su raíz mental y poder contestar como Nicodemo, ¿verdad? Porque muchas veces se creen que se saben las cosas, pero no han sido reveladas en su corazón. Entonces, en Juan capítulo 3, versículo 4, nos dice esa resistencia de la religión denominada ante el reino. Nos dice de la siguiente manera, nos dice, Nicodemo le dijo a Cristo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez
en el vientre de su madre y nacer? Dinos ahí, pastora. Ahí vemos completamente el razonamiento humano. Sabemos que siendo viejo o mayor no podemos entrar en el vientre de la madre de nuevo. Él estaba usando su razonamiento. Queriendo entender. No había espiritualidad. No había espiritualidad. Entonces él estaba queriendo entender primero lo que Cristo le estaba diciendo antes de creer. Por eso le responde así. Le responde de una manera tan sistemática, ¿verdad? Porque eso es lo que está presentando, lo que él conoce de nacer, pero no se les podía revelar. Entonces podemos ver como primer punto, ¿verdad? La resistencia de Nicodemo viene al no comprender cómo eso podía ser cierto. En otras palabras, pastora, Nicodemo no creía en Cristo. Coméntanos ahí, Nicodemo no creyó en eso. No creía porque el razonamiento que él tenía, la teología que él tenía, acuérdate que como era maestro, no lo dejaba ver el ámbito espiritual. Exacto. Él estaba usando completamente lo que él sabía. Pero qué ironía, ¿verdad? Porque Nicodemo fue a verlo y a entrevistarlo, pero cuando Cristo le da la respuesta de qué era lo que necesitaba, se resistió y no quería creer. Y así hay muchas personas en el mundo. Wow. Eso es lo que llamamos en este programa a hacer conciencia sobre eso. A eso estamos llamados, la pastora y este servidor. Entonces Nicodemo podía ver esto sistemáticamente en la carne. Por eso le contesta con esas preguntas, ¿verdad? Él conocía las escrituras. Escuche bien, oyente, o escuche bien, ministro, porque Nicodemo era un maestro. Él conocía las escrituras o la Biblia, ¿verdad? Para aquel tiempo le decían la Torá. No vamos a estar para ahí, ¿verdad? Pero no tenía ninguna revelación de eso, del Espíritu de Dios, ¿verdad? No tenía. Está brutal esto, ¿verdad? Pero pastora, vamos a revelar qué sucede aquí, ¿verdad? Ajá, amén. ¿Qué sucede? Porque luego a continuación sucede algo, ¿verdad? Cuando Nicodemo le dice esto a Cristo, Cristo al ver la respuesta de Nicodemo, vamos a ver ahora a continuación que Cristo le contesta nuevamente, pero de una forma, como siempre ha estado contestando, ¿verdad? Espiritual y revelatoria. Es decir, pastora, Cristo viene con una respuesta ahora más amplia, ¿verdad? Por gracia y amor va a darle una respuesta más amplia porque él ve que Nicodemo se resistió y dice, pues vamos a explicarle más amplio. ¿Cuál era la razón? La razón era que Cristo le iba a explicarle esto más amplio, aunque fuera espiritual, ¿verdad? Para redarguir a Nicodemo, es decir, corregirlo y llevarlo a toda verdad. Pastora, esa era la intención de Cristo, llevarlo a toda verdad. Correcto, correcto. Ese siempre ha sido el propósito, de sacarnos de la ignorancia para llevarnos a la verdad, que es Él. Que es Él, que la representa Él. Entonces, Cristo le va a ser específico a Nicodemo por amor a Él, pero recuerde algo, oyente, ¿verdad? La explicación es entendible para aquel o alguien que cree en Cristo 100%, ¿verdad? Le sigue y recibe la revelación espiritual. A ver, estos son los requisitos que hay en Él, ¿verdad? Entonces, también le da una advertencia. Cristo le da una advertencia a Nicodemo, y yo digo también hoy día le está dando la advertencia a las religiones denominadas que existen hoy día. Le está dando la advertencia. La advertencia a Nicodemo es para las personas que no están en Cristo, las personas que están superficialmente en Cristo, ¿verdad? Explicamos eso ahorita. Y esa religión denominada que cree más en protocolos, liturgia, esa respuesta es para todo ese grupo, pastora. Entonces vamos a leer Juan capítulo 3 del versículo 5 al 8, y aquí Cristo le va a dar una amplia respuesta a Nicodemo que vamos a estar explicando, bien poderosa, bien profunda, porque Cristo, vuelvo y digo, Él no quería condenar a Nicodemo, sino quería revelarle para corregirlo, pero obviamente estas respuestas eran espirituales y Nicodemo estaba en la carne, ¿verdad? Vamos a Juan
capítulo 3, 5, 8, y dice el versículo 8 así, pastora, para que después nos comente sobre este versículo. Amén. Dice, respondió Jesús, Juan 3, 5, dijo, de cierto te digo, otra vez el énfasis, que el que no naciere, aquí la revelación completa, pastora, que el que no naciere de agua y del Espíritu, pero mira, es lo que dice ahora, no puede entrar, ahora no es ver, ahora entrar en el reino de Dios. Dinos, pastora. Wow. Verdaderamente que Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo, tú que conoces y eres un maestro, que tienes la palabra. Exacto. Tienes que nacer de la palabra y tienes que nacer del Espíritu, ¿no? Exacto, pastora. Esa es la revelación. ¿Sabes qué, hermano? Perdona que te interrumpa. Nosotros hoy en día estamos en el mismo bote. Porque cuántas sectas religiosas y cuántas religiones denominacionales están en ese mismo aspecto. Conocemos la palabra, pero no tenemos el Espíritu. Sí, o no le damos el permiso al Espíritu para que traiga ¿qué? Un conocimiento genuino. Amén, pastora. Y entonces podemos ver aquí, pastora, nuevamente, pastora Gladys, el énfasis de la importancia que Jesús le dice, de cierto te digo. Y aquí entonces le va una revelación amplia que le dice que es que le dice ampliamente, ¿verdad? Es revelatorio lo que le dice Nicodemo, el nuevo nacimiento es de agua y del Espíritu, pero no es de agua natural como se conoce por ahí, ¿verdad? Y de espíritu en otro de eso, vamos a explicar eso, ¿verdad? Y dice que si no es así, le da una advertencia a Nicodemo, tú no puedes entrar, ¿verdad? El acceso al reino de los cielos. Hoy yo te digo, oyente que te me escucha, ¿verdad? Pastor o pastora que te has desviado completamente, ¿verdad? Que estás en otras doctrinas. Cristo nos advierte que si nosotros, ¿verdad?, nos salimos de esa revelación del agua del Espíritu y no hemos nacido o hemos dejado ese nuevo nacimiento, ¿verdad?, del agua del Espíritu, que dice ahí, nos advierte que no podemos entrar al reino de Dios, ¿verdad?, que no podemos accesar, ¿verdad? O el que no se ha convertido, ¿verdad?, a Cristo totalmente y no ha nacido de esa manera de agua y de Espíritu, ¿verdad?, no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Cristo da la advertencia, pastora Gladys, a Nicodemo, ¿verdad?, en este versículo, y a la humanidad, porque nos lo está diciendo a todos nosotros hoy día, ¿verdad? Es decir, todas las personas del mundo. Aquí no se zafa nadie, ¿verdad? Cristo, estas palabras son para el mundo. El agua, pastora Gladys, representa la palabra de Dios, y el Espíritu, porque aquí es con letra mayúscula, ¿verdad? Con la letra mayúscula se refiere al Espíritu del Padre, ¿verdad? Al Espíritu de Dios o a su Espíritu. Coméntanos ahí de eso. No habíamos dicho, pero abarca más sobre eso. Amén. Por eso es que mucha gente leen la palabra y no lo entienden. Porque no han nacido, no han creído en la verdad que es Jesucristo. Porque hay un ámbito sobrenatural que cuando tú crees y aceptas al Salvador de la humanidad, que es Jesucristo, ese Espíritu Santo de Dios viene a morar a tu vida. Amén. Y te da luz y te deja ver la verdad que está escrita, te la revela. Se corre como un paño que estaba ocultando esa revelación, y esa revelación se hace vida a tu vida. Amén, pastora. Pero eso que estás diciendo, pastora, tiene que ser que tú lo hagas verdaderamente, porque a Cristo no se le puede engañar ni a Dios. O sea, definitivamente. O sea, que tú no puedes venir aquí con superficialismo a decir, o sea, nadie lo sabe cuando lo confiesa uno con la boca, pero yo quiero ponerle este énfasis. Si tú lo has hecho de verdad con la boca, ¿verdad? Como dice la palabra, si confesaras con mi boca y creyeras en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Eso lo dice en Romanos 10, 8 o 9.
tenemos que hacerlo verdaderamente creyendo y verdaderamente convirtiéndonos a Cristo, no en superficialismo, ¿verdad? Porque eso es lo esencial aquí, ¿verdad? Entonces el agua, como estaba diciendo, representa la palabra, la Biblia, y el espíritu representa el estado sobrenatural, como estaba diciendo la pastora, cuando el espíritu, cuando lo aceptamos, viene a morar dentro de nosotros. Entonces, en definitivas cuentas, lo que representa nacer de nuevo es haber creído en Cristo verdaderamente, no superficial, y haber aceptado su espíritu, porque su espíritu no puede venir a morar sobre ti si tú no lo aceptas, si tú no lo quieres, si tú no lo anhelas de corazón. Solo Dios sabe si tú lo estás anhelando. Pastora. Amén, amén. Él es el que conoce los corazones. Santo. Y Él es el que escudriña los corazones, como dice la palabra. No lo escudriñan hombres, solo Él. Entonces, aquí no se trata de nacer de nacer de cuatro paredes. Aquí no se trata de nacer de nuevo de denominaciones y leyes de hombres, de institutos, de reglas de hermenéutica y homilética, de visiones de hombres, de leyes de concilios de hombres. No es nacer de eso, ¿verdad? De esa rutina. Pastora, coméntanos. Sí, es que verdaderamente es difícil. Es una línea bien fina, porque a través de los años se ha enseñado tanta doctrina falsa y tanta mezcla, tantas herejías que se han infiltrado dentro de la verdad, que hoy en día mucha gente no sabe distinguir qué es la verdad y qué es la mentira. ¿Qué es la verdad y qué es la mentira? Amén. Y en este caso, pastora, que es nacer del agua y del espíritu. Imagínate, ni eso van a poder comprender. ¿Ves? Que eso no tiene que ver con sistemas, sino que tiene que ver con un reino. Porque aquí está diciendo que la consecuencia de no nacer, pastora, está diciendo Cristo a Nicodemo, que se lo presento yo a todo el mundo que está viendo este video. ¿Cuál es la consecuencia, oyente que me escucha? Es que no vas a poder entrar al reino de Dios, porque Dios promete un reino que viene de los cielos. Mira, baja de allá arriba. Y si usted no quiere creer eso, que hay un reino allá arriba, que usted no lo ha visto, que no lo hemos visto, ¿verdad? Que lo hemos creído, pero viene. Y Dios lo promete para el que nace de nuevo. Pastor. Amén, definitivamente. El reino de Dios es un reino espiritual. Y para tú entrar en Él y para tú creer en Él, tú tienes que tener ese Espíritu Santo de Dios, porque ese es el que te va a dar la verdad y la revelación de ese reino poderoso. Ahora, su reino vendrá y Él lo establecerá en el tiempo que establece la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, alabemos a Dios. Amén. Amén. Entonces vamos a ir al versículo 6, que Jesús sigue ampliándole esta revelación a Nicodemo para que entienda, porque por amor a él lo lleva pasito por pasito. Le dice que primero es que tiene que nacer del agua y del espíritu, y le da la advertencia a Nicodemo: si no naces así, no entras al reino. Después le dice a Nicodemo qué era lo que estaba pasando con Nicodemo, pero se lo especifica de una manera, ¿verdad?, que es entendible. Le dice: Nicodemo, en Juan 3:6 dice Nicodemo, ¿verdad? Eso lo enfatizo yo porque no lo dice ahí, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Le dice en el 7, Juan 3:7, no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Otra vez el énfasis, ¿vale? Se lo enfatiza de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Esa Exacto. Es la clave principal. Y para nacer de nuevo tienes que creer en Jesucristo, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Amén. Y como dice ahí, aunque uno se maraville de todas esas verdades, ¿verdad?, que hay un reino allá arriba, de que no somos de este mundo, que esas maravillas y milagros como suceden, mira, no te pongas eso es cierto, la palabra lo dice, y si tú no lo crees, pues entonces
es ahí, por eso no se te revela esto. Y le hace ese énfasis pastora Gladys, le dice que es nacido de la carne, carne es, como quien dice, si tú no pasas de ahí, si tú te quedas solo en el entendimiento sistemático, denominacional, religioso, ahí te quedas, porque la carne ahí representa eso. La carne representa el sistema. Entonces le está diciendo, pásate al Espíritu. ¿Qué es pasarse al Espíritu, verdad? Haber creído en Él, en las palabras de Él, y haber creído, ¿verdad?, en el agua, creer sin haber visto. Y creer sin haber visto, aleluya. Entonces ese nacimiento es espiritual, sobrenatural, ¿sabes? El que va a operar sobre ti es el Espíritu de Dios. Tú tienes que dejarlo, ¿sabes? Ajá. Entonces, es decir, ¿verdad, pastora? Que Cristo le dice a Nicodemo, por tu religión denominada y sistemática, estás en la carne o en el mundo. No has nacido de nuevo, pero si aceptas y crees en lo que te digo y aceptas mi espíritu, ¿verdad?, el espíritu de Cristo, sin titubeo, y no te afejas al sistemita que tienes de judaísmo con el fariseísmo, tú naces de nuevo, vas a nacer. Y le dice, te repito, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder comprenderlo y poder entrar, que es lo más importante, en el reino de los cielos. Pastora, coméntanos. Sí, nosotros podemos ver que el fariseísmo era una denominación eclesiástica. Exacto. Que muchos de ellos, si no me equivoco, creo que no creían ni en los ángeles y tenían una serie de doctrinas que verdaderamente eran antibíblicas. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día no tenemos nosotros lo mismo. Hoy en día nosotros no enseñamos mucho, pastor, que está en los templos, no están enseñando desde los altares lo mismo. Cosas que la Biblia lo establece, pero que ellos lo distorsionan de acuerdo a su creencia eclesiástica, de acuerdo a su creencia denominacional, de acuerdo a lo que dicen los concilios. Mire, hermano, ya es tiempo de despertar. Es tiempo de que nosotros le traigamos a ese pueblo que un día vamos a estar delante del Padre y nos va a pedir, ¿qué hiciste con mi pueblo? ¿Sabe, hermano? Tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo, porque usted podrá saber mucha teología y saber toda la Biblia de memoria, pero si usted no le da la participación al Espíritu Santo de Dios, no está haciendo nada. Wow, pastora, lo que acabas de decir ahí, poderoso. Y esa es la conciencia, ¿verdad? Que establece este programa, ¿verdad? Establecer una conciencia así para que nosotros sepamos, ¿verdad? Que no es establecer una conciencia, ¿verdad? Por lo que me han dicho con los tiempos. Porque yo puedo ser un pastor de 10 años y me dicen, no, que a mí me enseñaron que si yo vengo baldú, que si yo vengo así sin corbata, me voy al infierno, qué sé yo. O que sí, qué sé yo. Y cosas de hombres y cosas... Mire, métase a la palabra y diga y escudriñe. El tiempo se acaba. El tiempo se está acabando y no podemos entrar ahí porque esos temas los vamos a traer en unos programas nuevos. Pero aquí Nicodemo, ¿verdad?, está resbalando porque Nicodemo no puede entender, ¿verdad? Y Jesús le está explicando. Ahora, vamos a continuar, pastora, ¿verdad? Y a continuación en el versículo 8, ¿verdad? Porque ya vamos al versículo 8 de la explicación amplia que le está dando Cristo, ¿verdad? Del capítulo Juan 3. ¿verdad? Cristo le explica a Nicodemo esto es poderoso, atención, cómo se identifica a uno que nació de nuevo. Es algo muy poderoso y es difícil de entender, pero lo vamos a explicar según el Espíritu de Dios nos lo ha revelado. Repetimos, Cristo le va a explicar a Nicodemo, por gracia, por obra de Dios, porque Cristo es Dios, ¿verdad? Cómo se identifica uno que nació de nuevo, que es nacido de agua, y del Espíritu, ¿verdad? Un nacimiento espiritual. Mira lo que dice el versículo 8. Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, no sabes de dónde viene, ni a dónde va, no sabes a dónde va. Mira lo que dice Cristo. Así es todo aquel
es decir, toda persona, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Wow. Gladys, coméntanos lo que te venga a la revelación. Nos está diciendo, ¿verdad? Ahí estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo está revelando a Nicodemo el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Santo. En la tierra. ¿Sabe? Él sopla de donde Él quiere, pero nadie sabe exactamente de dónde viene. ¿Ah? Pero nosotros sí sabemos que ese Espíritu Santo viene ¿de dónde? Del Padre. Aleluya. Es una manera tan sobrenatural, tan poderosa, tan gloriosa, que nosotros tenemos que entender todo esto por la fe en su Hijo amado Jesucristo. Amén. Y por eso aquí Cristo le está tratando de explicar a Nicodemo, el que tiene el que se mueve de esa forma, ¿verdad? El que deja que el Espíritu opere en él de esa forma, ese es el que es nacido de nuevo. Pero vamos a explicar esto, ¿verdad? El viento es un simbolismo, pastora. Porque el viento en la palabra, el aire o el neuma, como se dice en griego, qué sé yo, porque lo he estudiado así, ¿verdad? Está dando referencia al Espíritu, ¿verdad? En otras palabras, Cristo está dando un simbolismo aquí de cómo actúa, el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y le está diciendo a Nicodemo, si tú te dejas, ¿verdad? Si tú te dejas transformar, ¿verdad? La transformación de ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Tú vas a poder entender, ¿verdad? Y vas a poder manifestar lo que esa operación y transformación, el resultado va a ser lo que ocurre en tu corazón y tu mente, que es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Aquí esto es bien abarcador lo que está hablando, ¿verdad? Y es un simbolismo. Perdona que te interrumpa, antes que se me vaya esta línea de pensamiento. Por eso era que Nicodemo pudo ver en Jesucristo los milagros y las sanidades que él hacía. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba lleno de ese Espíritu. Exacto. Y ese Espíritu estaba manifestando, dejándole ver a Nicodemo que el fruto que Jesucristo estaba dando de tu pertenecer al reino de Dios. Aleluya. Al reino de los cielos. Aleluya, esa es la revelación, pastora. Lo acabas de decir, ¿verdad? Eso es pertenecer al reino del cielo. Y esa es lo que le está ofreciendo Jesús en todo este relato. El ofrecimiento a Nicodemo es eso. Deja la religión denominada y entra en el reino. Porque si no, no vas a ser salvo. Eso es lo que le está diciendo. Yo quiero que seas salvo. Hoy en día, ¿cuántos pastores predican y traen tremenda exposición de la palabra? Pero ¿qué del Espíritu? Nada. ¿Dónde están las señales? Nada. Hermano, hay que crear una conciencia. La palabra es completa. La palabra no es una mitad y otra no. Por eso yo siempre he dicho que hay mucha gente que desde los altares predica medias verdades. Y eso delante de Dios se llama pecado. Santo. Lo dejo ahí. Eso es así, pastora, fuerte, pero es así, ¿verdad? Y queremos que eso se corrija, ¿verdad? Que se corrija con estas revelaciones. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Que Dios le está diciendo bajo un simbolismo, ¿verdad? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas él ni sabe de dónde viene ni a dónde va, ¿verdad? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿verdad? Le está explicando, le está diciendo a Nicodemo, ¿verdad? La transformación de un nuevo nacimiento, Nicodemo, no se puede entender completamente y humanamente. Nicodemito, le está diciendo, Nicodemito, no lo puedes entender completamente, ¿verdad? Cristo ilustra la forma que uno es nacido del Espíritu, pero no podemos decir exactamente, pastora, cómo opera el Espíritu de Dios. No lo podemos decir. Pero sí nos es posible saber cuándo está obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, ¿verdad? ¿Por qué podemos saberlo? Pues por los frutos. Los frutos son la manifestación de saber cuán
el Espíritu Santo ha operado y nosotros hemos manifestado lo que el resultado de esa transformación, de ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Eso es exactamente, Pastora Gladys, lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí en Juan 3:8, ¿verdad? Nicodemo, déjate transformar, cree, deja que Él haga la obra, ¿verdad? Pero como tú no crees, ¿verdad? Déjate transformar. Pastora. Por eso, y uno de los frutos que nosotros como hijos de Dios, ¿sabes? Refiriéndome a todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, es la paz. Sí. Cuando tú tienes paz en tu vida diaria, en tu caminar, hermano, esa paz no es tuya, esa paz es dada por parte de Dios. Amén. A nuestro espíritu. ¿Entiendes? Pastora, porque es una paz sobrenatural. Por favor, si pueden ponerte el micrófono un poquito más hacia arriba para que se vea un poquito más. Ahí, ok. Pero es así, pastora. Ese fruto también es uno de los frutos, es la paz, ¿verdad? No queremos entrar ahí, pero has acabado de decirlo, ¿verdad? En estos días, pastora, necesitamos ese fruto, la paz, porque estamos viendo poderosos. Mucho más que antes. Mucho más que antes, ¿sabes? Mucho más que antes con todo lo que está sucediendo, pero la paz para que también para no ser engañado. Pero no voy a entrar ahí porque están viendo muchos engaños en el sistema. Entonces vamos a proseguir. Jesús lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ya está aquí. No como el mundo la da, ¿verdad? Es una paz especial. Ay, y otra cosa, pastora, mira lo que tú dijiste, mi paz os dejo o mi paz os doy. ¿Es que viene o es que ya la dejó? Entonces, si tú aceptas a Cristo y has nacido de nuevo, como estamos explicando aquí en este programa, el hijo y la hija de Dios tiene la paz, la tiene, viene, eso se manifiesta en la tribulación que podemos tener, y esa paz viene a confortarnos, esa paz viene a restaurarnos, esa paz viene a guiarnos, esa paz viene a darle sentido a que no nos dejemos engañar con nada de este mundo. Aún en medio de la muerte, aún en medio de la muerte, un cristiano que ha estado en la presencia de Dios, que cree en Él, que se consagra a Él, que vive para Él, que su vida es una vida espiritual, no una vida carnal, que cree en las promesas de Dios, hermano, en un momento de crisis, esa paz va sobre encima de todo. Amén. Entonces seguimos, y aquí, oyente, amigo, amiga que me escucha, familia, Cristo te está dejando de decir hasta ahora, ¿verdad? En la palabra, déjate transformar por mi espíritu, cree en mi palabra escrita en la Biblia, acéptame en tu vida, entrégame tu corazón. Eso es lo que le estaba diciendo, tratando de decir Cristo a Nicodemo. Esas eran las palabras simples, pero Cristo se las dijo espiritualmente. ¿Por qué? Porque el reino no puede ser revelado sino espiritualmente. Es para los discípulos. Y él pretendía que Nicodemo pudiera, ¿verdad? Algo pasar en Nicodemo, que yo entiendo que algo estaba sucediendo, pero no vamos a entrar ahí. Entonces, pastora, en el versículo 9, ya vamos por Juan, capítulo 3, versículo 9, aquí viene Nicodemo de nuevo, porque Nicodemo hacía rato que no se manifestaba. Y aquí viene Nicodemo y le dice, respondió Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Otra vez, pastora. Nuevamente, la religión en denominación se resiste al reino de los cielos, no comprende, ¿verdad? El sistemático no comprende eso que sucede, ¿verdad? Puede estar sucediendo, yo diría que está sucediendo hoy en muchas consideraciones cristianas, porque ni tan siquiera se habla del reino de los cielos. Pastora. No, porque se habla de la visión. Hablamos de la visión. Pero mira, hermano, qué visión ni qué visión. La visión más grande que usted como líder debe tener es presentar el reino de Dios y su justicia. Justicia. Y eso de lemas, porque hay todos lemas. Un lema filosófico, no llevan ni la palabra. No llevan ni la palabra. Hoy con un lemita. No sé, se parecen a Platón y Aristóteles. Pero vamos. Entonces tú sabes, vuelve a Cristo. Entonces, ¿sabes? Mira lo que Nicodemo dice, ¿verdad? Porque no comprende. Ahora, ¿qué sucede? Aquí viene algo bien poderoso, pastora, y triste a la misma vez. Y triste.
porque es triste y usted lo va a ver si puede tener una conciencia más elevada, ¿sabe? Nicodemo nuevamente responde: ¿cómo puede hacerse esto, Jesús de Nazaret? ¿Cómo tú me dices a mí? Y Cristo lo confronta, pastora, porque no podía hacer otra cosa. Ya Cristo ya le había explicado. Correcto. Y entonces, amén. Entonces Cristo lo confronta, pero de una manera sistemática, conciliar, como él puede entender. Es decir, que Cristo va a lo que él había logrado. En otras palabras, Cristo va a meterse en el área que él dice, porque él dice que es un maestro, Nicodemo. Y Nicodemo, pues tú dices esto, pues vamos para aquí ahora. Entonces Cristo lo confronta de una manera sistemática, conciliar, para ver, pastora, si cae en cuenta, porque todavía la gracia de Dios está tratando de rescatar a Nicodemo. Y se arrepiente Nicodemo de su religión denominada. Entonces vamos a Juan capítulo 3, versículo 10, a ver qué dice Jesús. Dice: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ay, Gladys, coméntanos. Nicodemo era un maestro donde tenía unos discípulos, pero ¿qué le podía enseñar a esos discípulos? Teología, leyes, las dogmas de ellos, las tradiciones de ellos, pero del Espíritu nada. Del Espíritu nada. Y lamentablemente es así. Es así, Gladys. Y eso es y que lo estamos viendo hoy en día. Eso Exacto. se ve constantemente. Exacto. Incluso pues Cristo lo confronta aquí con el título que tiene. Le dice: adiós, cara. Voy a hablar en puertorriqueño, ¿verdad? Gladys, adiós, cara. Tú no eres maestro de Israel, del Sanedrín aquel que todo el mundo respeta, que todos los judíos, y tú eres el gran judío de allá del Sanedrín, y tú no sabes lo que te estoy diciendo. Entonces tenía que confrontarlo, decirle: ¿qué maestro eres tú? ¿Qué maestro eres tú? Eso, Gladys, lo traigo para poner en perspectiva que tenemos que traer en conciencia, ¿verdad? Si nosotros estamos siendo maestros de una denominación y un concilio y no de la palabra y de la revelación del reino de Dios, ¿verdad? Tenemos que ponerlo en conciencia, porque muchas veces estamos siendo maestros de cosas filosóficas, pero no estamos siendo maestros o líderes, ¿verdad?, de lo que revela la palabra de Dios. Y Nicodemo, ¿verdad?, tuvo que ser confrontado y desbaratado. Mira, yo te voy a traer algo con relación referente a esto. Muchas veces nosotros estamos en los institutos y estamos en los seminarios teológicos y en las universidades teológicas, con el nombre que tenga. Pero mira, hermano, muchas de esos institutos y de esas universidades están respaldadas por sectas religiosas que son antibíblicas a la palabra de Dios. Y muchos obispos y muchos teólogos, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos como en Europa, a veces ni saben por quién son económicamente respaldadas. Wow. ¿Qué pasa? Esa gente compran, porque con el dinero se compra la conciencia, pero no la salvación. Y muchos pastores han sido influenciados por estas doctrinas heréticas que ellos no saben ni de dónde vienen. Wow. Pero ese es otro tema que nosotros vamos a tocar en un futuro cercano. Hay que tener mucho cuidado lo que nos están enseñando en los institutos, en las universidades teológicas y en los seminarios teológicos, porque están siendo respaldadas por doctrina fuera de Dios. Y con eso los dejo, hermano. Y tú hablas con experiencia, pastora, porque yo sé que tú vienes de esos institutos. Así que yo puedo dar fe de que tú has sido graduado de ese instituto y has visto con tus propios ojos y has tenido la experiencia de saber que eso Correcto. Es así. Así que eso está muy revelatorio, lo que acabas de decir ahí, y a mí me deja, ¿verdad?, me deja como que más triste todavía, pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Entonces respondió Jesús y le dijo de esa manera: eres tú maestro Israel, no sabes esto. Entonces viene y le dice otra vez en Juan capítulo 3 versículo 11: de cierto, Nicodemito, de cierto te digo que lo que hablamos
que lo que sabemos, hablamos, se está refiriendo a él y a los discípulos, ¿verdad? De lo que sabemos, Nicodemito, te estamos hablando, lo que hemos visto, ¿verdad? Testificamos, ¿verdad? Sale de nuestra boca. Y tú, ¿verdad? Aquí no dice tú, pero dice, y no recibís nuestro testimonio. O sea, lo está confrontando de una manera poderosa. Le está diciendo, tú no crees en mí, Nicodemo. Te estoy hablando con la verdad. Te estoy diciendo que lo que hemos hablado, sabemos, hablamos. No son embustes, ¿verdad? Testificamos y tú no recibes nuestro testimonio, ¿verdad? Sabemos, Cristo le está diciendo, sabemos el poder y la autoridad del reino de los cielos que opera con esos milagros y esas sanidades y ese poder. Te lo estoy contando. Tú lo estás viendo con tus propios ojos, Nicodemo, y no puedes ver ni creer. Así, correcto. Tuvo que llevarlo a esa confrontación y Nicodemo, aquí tú no ves palabras de Nicodemo. Nicodemo parece que se hizo, Dios mío. Me cayó la chincha, pero que tenía que decírselo, ¿sabes? ¿Qué le quiso decir Cristo aquí? Tú estás diciendo que, sabes, que estamos mintiendo, pero nosotros decimos la verdad. Yo no vengo a decir embuste. En mí fluye la verdad, ¿verdad? Y en el 12 dice lo siguiente, Cristo, ¿verdad? En Juan 3:12 dice, si os he dicho, ¿verdad? Cristo le dice a Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, Nicodemo, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Pastora. Wow, verdaderamente que Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, en otras palabras, yo de donde he venido he recibido y he estado en esa verdad y te la estoy revelando, y la dureza de tu corazón no la deja ver. Exacto. Hoy en día, ¿verdad? Pues yo les digo a todos estos sistemas que operan también, porque hoy en día hay mucho Nicodemo multiplicado. Yo le digo, mira, que no sea la dureza de tu corazón que haga que tú te estés perdiendo. Que no sea la dureza de corazón que haga, ¿verdad? Que tú estés siguiendo más al hombre y su filosofía. Que no sea la dureza de tu corazón y el interés en otras cosas, ¿verdad? Que estés tú siguiendo, ¿verdad? Los logros, los éxitos de este mundo y del sistema. Porque eso, al frente de Cristo, nada te va a dar. Nada. Porque todo eso es, como decía Pablo, es pérdida ante el poder. Es estiércol, decía Pablo, lo tenía por estiércol. Entonces, después Cristo le dice nuevamente, en Juan 3:13 dice, nadie, mire esto, pastora, nadie subió al cielo, le está diciendo nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El que descendió. Y le dice quién es, le dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. Primero le dice que nadie subió al cielo. Después le dice, sino que descendió, porque ya bajó. Y después le dice, es el Hijo del Hombre que está en el cielo. Qué poderoso. Estoy diciendo, yo estoy aquí frente a ti. Yo descendí de allá. Yo traigo esa verdad, esa revelación y te la estoy explicando para que tú la creas. Exacto. Y por tu dureza y por tu religiosidad y por tu teología falsa no la quieres entender. Yo soy la vida y yo soy la verdad. Amén, pastora Gladys, esas palabras poderosas que has dicho. Y le está diciendo también, mira, Nicodemo, yo vengo del reino de los cielos que te estoy presentando. El reino que yo te estoy dando aquí, que te estoy diciendo para que entre. Yo vengo de allá. Yo soy Dios. Le está diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso, pero no se lo dijo directamente, porque le iba a decir hereje. Entonces le está dando esa revelación para que entienda de una vez y por todas que él ha estado allá. Nadie ha estado allá más que él. Entonces, poderoso, pastora, para concluir, ¿verdad? Porque vamos a concluir en este programa, ¿verdad? Que yo espero que todas estas partes hayan sido de edificación, ¿verdad? Y usted escudriñe con nosotros, ¿verdad? Y que usted, ¿verdad? Pueda traer
volver de nuevo al escudriñamiento de la palabra y tenga esa revelación. Y si usted no ha tenido nunca esta revelación que estamos hablando, ¿verdad?, usted la pueda creer. Usted que no es creyente, que usted no la entiende, ¿verdad?, que nunca la ha entendido, ojalá Cristo se la revele a usted. Usted puede decir: entiendo ahora, por medio de ustedes, entiendo qué era lo que Cristo me estaba queriendo decir en esta preciosa palabra. Tú la puedas aceptar, tú la puedas anhelar, tú la recibas en tu corazón y sea guardada para vida eterna en tu vida, y recibas la salvación del poderoso Jesús de Nazaret. Entonces, pastora, en definitivas cuentas, yo quiero decir que si un religioso de visiones de hombre se expone al reino de Dios y su justicia y decide, escucha, pastora, y decide disponer, es decir, abrir su corazón a conocer la verdad sin superficialismo, sin tanto protocolo humano, sin visiones de casas y de hombres y sin fidelidades a denominados religiosos, puede dar el paso, pastora, para esa maravillosa transformación que solo da el Señor Jesús, Señor del reino de los cielos y su justicia. Y posiblemente, ¿verdad?, en esta historia podemos ver que Nicodemo más tarde, en su proceso, dejó todo lo que lo amajaba a la religión denominada. Repito, posiblemente, no vamos a explicar eso, la Escritura lo dice, más tarde en el proceso de Nicodemo, posiblemente algo llegó a Nicodemo en su corazón, ¿verdad? No lo sabemos, pero lo que presenta la palabra, posiblemente Nicodemo salió de eso. Pastora Gladys, coméntanos para terminar. Sí, para llegar a una pequeña conclusión, yo lo único que le digo es que nosotros tenemos delante de nuestro Padre Celestial a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el abogado, el intercesor perfecto, que está intercediendo por nosotros delante del Padre. Y que tanto pastor, ministro, obispo, como se llame, el título que tenga, nosotros todos tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque muchos se han salido de la verdad, del camino de la verdad, de la doctrina de la verdad, y han asumido doctrinas heréticas, antibíblicas, que toman la palabra, la leen, pero la distorsionan. Dios es un Dios de amor y de misericordia, y de la misma manera que Él se presentó a Nicodemo, se te presenta a ti en este día. Tú tienes todavía el acceso al Padre a través de Jesucristo. Arrepiéntete de donde has fallado, de donde te has desviado, y trae de nuevo el mensaje de salvación para un mundo que se pierde, porque Cristo viene pronto. Y algún día tú vas a estar delante del Padre y Él te va a pedir a ti, pastor, ministro, líder, ¿qué tú hiciste con mis ovejas? Dios quiere tu salvación, no Amén. Que te pierdas. Que Dios los bendiga. Amén, pastora Gladys, gracias por esa exhortación. Y yo exhorto lo mismo, ¿verdad? Todo este programa ha sido para eso, ¿verdad? Para crear conciencia y que usted pueda ver, ¿verdad? Si usted no cree en Cristo todavía, ¿verdad? En Cristo es la única esperanza que hay para esta humanidad, la única. Todo lo que está Amén. Sucediendo en este mundo está sucumbiendo, ¿verdad? El mundo parece ir a una catástrofe, ¿verdad? Y está pasando en Europa, ¿verdad? Y no vamos a entrar ahí, pero, ¿verdad? Espero que haya sido de edificación este programa. Hasta aquí la culminación, ¿verdad? De esta parte del verdadero reino de Dios. Posiblemente vamos a venir con un tema escatológico, ¿verdad? De más profundidad. Lo estaremos mencionando luego, ¿verdad? En nuestras páginas. Pero queremos traer, ¿verdad? Todo lo que está pasando hoy, ¿verdad? Porque hay cosas que están sucediendo bien fuertes, ¿verdad? Y nosotros, el pueblo de Cristo, tenemos que estar apercibidos. Como dice la pastora, Cristo está cerca. Y cada día tenemos que estar arrepintiéndonos de cosas que hacemos. Así que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que Dios te dé la paz y que puedas seguir creyendo que el reino de los cielos está cerca. Y si no has aceptado a Cristo, Cristo lo que te ofrece es ese reino que no es de este mundo. Y algún día tú puedas disfrutar para la eternidad, porque es para siempre lo que Cristo promete. Amén. Amén. Así que, pastora, bendiciones, gracias por estar aquí. Nos veremos en otro programa. Y gracias a la audiencia que estuvo pendiente. Así que comparta esto para que otros lo puedan ver. Y Dios los bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.